¿Cómo le va? Esto es Diplomacia Parlamentaria, el tercer programa que hacemos dedicado a la cumbre de parlamentarios del G20 y representantes de los congresos que sesionó aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así es, Fernando, y por supuesto de aquí salió un documento final consensuado, un documento que se lo llevarán los parlamentarios del G20 a los presidentes del G20 en la cumbre de presidentes que se va a hacer a finales de noviembre en Buenos Aires. Y vamos a estar trabajando obviamente también en lo que tiene que ver con la reunión de jefes de Estado. Todo esto por Diputados Televisión. Cuando se habla de la cumbre del G20, de parlamentarios o de jefes de Estado, que es la próxima que se va a realizar aquí en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando que conforman 2/3 de la población mundial. Así es, Fernando, y están reunidos ahora ya, comienza nomás la semana que viene nomás la cumbre de presidentes del G20. ¿Qué significa esto? Que va a tener presencia en Buenos Aires los 20 jefes de Estado del mundo que reúnen, mirá vos, Fernando, el 85% del PBI mundial y el 75% del comercio también a nivel global. Es importantísimo esto, reunidos aquí en Buenos Aires en la cumbre de presidentes del G20. Esto es lo que estamos destacando en este bloque. El G20 es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. Trata los grandes desafíos globales y busca generar políticas públicas que los resuelvan. Está compuesto por la Unión Europea y 19 países. Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. En conjunto, estos países representan el 85% del Producto Bruto Global, 2/3 de la población mundial y el 75% del comercio internacional. Los debates del G20 son enriquecidos por la participación de las organizaciones internacionales socias, los países invitados y los grupos de afinidad, que representan a distintos sectores de la sociedad civil que trabajan por conquistar nuevos derechos. El P20 es una iniciativa argentina que busca el protagonismo de los parlamentos en un objetivo fundamental para el G20, el de lograr nuevos consensos. En Diplomacia Parlamentaria venimos hablando y mucho de esta reunión de parlamentarios del G20, pensando en la reunión de jefes de Estado, pero los acuerdos posibles entre el Mercosur, la Unión Europea, ¿qué piensan los parlamentarios europeos? Tenemos la presencia de parlamentarios de Francia. Está junto a nosotros Carole Bureau-Bonnard, que es vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias. Y también lo tenemos a Philippe Dallier, que es vicepresidente del Senado de Francia, aparte fue alcalde de Pavillon, ¿no? Sí. Hasta el año pasado. Así que muchas gracias por estar aquí en Diplomacia Parlamentaria. Y bueno, para empezar, queríamos saber, está obviamente el tema central del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es un acuerdo esperado, que está en negociaciones. En muchos casos se dijo que Francia era uno de los países por el tema agrícola que ponía algún freno a este acuerdo. ¿Ustedes creen que hay posibilidades de lograr este acuerdo tan esperado, mostrarle a un Donald Trump que hay posibilidades de acuerdos comerciales aún en el mundo? Alors c'est deux questions un peu différentes, mais qui vont dans le sens en fait de nos venues respectives ici en Argentine, sauf que là, sur ce thème particulier actuellement du P20, nous ne sommes pas
vraiment sur ce thème du Mercosur, c'est vraiment entre les gouvernements. Ce que je peux vous dire, c'est que le travail est actuellement fait entre les deux gouvernements. No es exactamente el tema específico de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados en Francia, el tema del Mercosur, sino el tema más global de los acuerdos entre los presidentes. Et que les relations, le questionnement qui est effectivement très important et pour le Mercosur, c'est aussi pour nous, en France, un travail avec la population française et sur les normes sanitaires et les normes que nous avons en France par rapport à l'Argentine. Mais je ne doute pas que le résultat... en tout cas, je ne peux pas prendre parti sur le résultat des négociations actuellement, mais c'est justement sur ce thème-là des normes sanitaires et des problèmes agricoles chez nous et ici que se font les discussions. Las discusiones se versan fundamentalmente sobre las cuestiones relativas a la población y a las cuestiones de salud, es decir, de normativas sanitarias, y también a las problemáticas agrícolas, que son las cuestiones en las que se enfoca la vicepresidenta. La France est très inquiète de la tournure que prennent les choses au niveau international. Et par exemple, les décisions de Donald Trump qui vont à l'encontre des accords internationaux est une décision qui inquiète beaucoup la France et qui inquiète également l'Argentine. Francia es un país que actualmente se encuentra muy preocupado por las decisiones que está tomando Donald Trump en relación con estas temáticas. Y sabe que la Argentina también está preocupada. Et je pense qu'il y a une opportunité pour la France et pour l'Argentine, pour les deux présidents, Macron et Macri, à l'occasion de ce G20, effectivement, de poser le problème et d'essayer de faire en sorte que le monde soit à nouveau régulé par des règles que chacun respecte. Y tiene mucha confianza en que los respectivos presidentes de Francia y de Argentina, Macron y Macri, puedan ponerse de acuerdo a fin de volver este mundo un poco más equitativo en lo concerniente a estas temáticas. Sur le sujet du Mercosur, nous espérons qu'un accord sera trouvé. Maintenant, il faut comprendre que les négociations ne sont pas simples parce que la situation en Europe n'est pas simple. Le Brexit d'un côté, les difficultés en Allemagne, les difficultés en Italie, la politique agricole commune qui est à nouveau discutée, tout cela n'est pas facile du côté européen. Mais je ne désespère pas et je ne doute pas que nous parviendrons à un accord qui satisfasse effectivement toutes les parties. A pesar de la complejísima situación actual, es decir, el tema del Brexit, el tema de Italia, el tema de Alemania, que naturalmente vuelven más dificultosa la situación, el vicepresidente de la Cámara Alta de Francia, M. Dallier, no duda que se va a encontrar una solución. Por lo tanto, está muy seguro y confía en que ambos presidentes puedan llegar a un acuerdo. A ambos, ¿piensan que la cumbre del G20 de jefes de Estado en Buenos Aires va a servir como para despejar esa incertidumbre que hoy tienen? J'espère que le sommet du G20 permettra de faire avancer les choses dans la bonne direction. C'est l'occasion vraiment pour l'Argentine, qui joue un rôle très important dans cette partie du monde, et pour la France et pour le président Macron, qui se trouve être plutôt le leader en Europe sur lequel on compte pour essayer de relancer une dynamique au niveau mondial. En termes de régulation, je pense qu'effectivement, à la fois l'Argentine et la France ont une carte à jouer. Maintenant, nous verrons dans un mois ici comment les choses vont se passer. De una manera general se muestra optimista porque dice que tenemos las cartas, disponemos de los recursos y que por lo tanto es una cuestión de poder ponerse de acuerdo y que cuando tenga lugar la cumbre él está confiado en que esto pueda efectivamente concluir en un buen acuerdo, que sí, que la respuesta es positiva. Les différentes positions que Emmanuel Macron a eues récemment sur notamment aussi la poursuite du multilatéralisme et non pas de rester sur du protectionnisme tel qu'on peut le voir sur certains autres pays. Donc ces discours ont bien montré que le gouvernement français et donc en ayant, si possible, les pays européens autour de la France sont là justement pendant le G20 pour pouvoir trouver des solutions, trouver par les négociations ce qui pourrait être le mieux
pour l'Europe, bien sûr, l'Argentine, mais aussi pour les problématiques mondiales auxquelles nous sommes confrontés. Les enjeux, comme vous le savez, de migration climatique, économique. Sí, todas las cuestiones de flujos migratorios, las cuestiones económicas, se entiende que sí, que se van a poder poner de acuerdo, a pesar de, insiste, a pesar de todas las dificultades. Vous avez dit quelque chose d'autre? Que les différentes annonces, les différents discours du président Macron allaient dans le sens de la continuité du multilatéralisme. Gracias. Macron se expresó en relación con una gran confianza en la profundización del multilateralismo, digamos, en relación con la problemática del proteccionismo, ¿no? Et bien proteccionismo americano, ¿no es cierto? Et bien sûr le bilatéralisme, notamment avec l'Argentine, y el bilateralismo en relación con nuestros dos países. Por último, en este debate que hubo de parlamentarios, primó sobre todo, superó la postura de multilateralismo, ¿verdad? Nous avons vraiment entendu l'ensemble des participants parler d'échanges, parler de débats et parler des rencontres que nous devions, nous, en tant que parlementaires, faire, bien sûr, pour pouvoir faire avancer l'ensemble des problématiques mondiales. Sonaron mucho las palabras intercambio, acuerdo, de modo que sí, que efectivamente cree que sí, dice que sí. La France a toujours été très attachée au multilatéralisme, même du temps où nous vivions dans l'opposition entre blocs Est et Ouest, du temps du général de Gaulle dans les années 60. La volonté d'indépendance de la France et la volonté de faire vivre le multilatéralisme a toujours été très forte. Elle est encore très forte aujourd'hui. Et on est heureux de constater que c'est assez partagé par l'ensemble de nos collègues. Donc nous espérons effectivement que ces rencontres parlementaires contribueront à faire bouger les choses. En Francia hay una muy larga tradición del multilateralismo. Para nosotros, dice el vicepresidente, no es en modo alguno una novedad, puesto que tenemos una larga trayectoria que ya viene de los años 60 y de De Gaulle, etcétera, etcétera, por lo cual hay cabida para el optimismo en ese sentido y hay mucha experiencia, hay una trayectoria recorrida en el campo del multilateralismo. Muy bien, bueno, agradecerles, Viviana, muchas gracias por la interpretación. Merci beaucoup. Merci. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y vamos ya enseguida con un nuevo invitado para seguir las alternativas de esta reunión cumbre, reunión internacional de parlamentarios del G20. Seguimos en Diplomacia Parlamentaria, seguimos analizando lo que es el G20 de los legisladores nacionales, pensando en el G20 de los jefes de Estado, Martín, y una presencia importante hoy y también en la próxima cumbre del G20. Así es, porque estamos hablando nada más y nada menos que de Pedro Villagra Delgado, el Sherpa del G20, el hombre que engloba toda la organización en cuanto a contenido del G20. Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos un poco cómo va a ser este desarrollo del G20 de presidentes, qué se puede esperar de este desarrollo del G20 de parlamentarios en cuanto a contenidos y recomendaciones que después puedan o no tomar los jefes de Estado en la cumbre de presidentes del G20. Empiezo por atrás, es decir, el P20, como se da en llamar la reunión de parlamentarios, creo que es un ámbito importante porque los parlamentos por definición tienen una diversidad que no tienen los poderes ejecutivos, en el sentido de que el poder ejecutivo en una democracia elige, gana un partido, gobierna con la oposición que suele estar en el parlamento justamente. En cambio los parlamentos están integrados por distintas corrientes. Entonces ahí vienen distintos temas dentro de cada país. No hablemos ya cuando vamos a los otros 20 que lo integran. Ciertamente las preocupaciones del Parlamento son los representantes de los pueblos en todas partes, independientemente que lo son también los líderes, los presidentes o los primeros ministros en un sistema parlamentario, porque también son elegidos popularmente cuando hay sistemas democráticos, pero la visión que tiene en el Parlamento a veces es más variada, es diversa, y eso también enriquece las contribuciones que puedan hacer a la reunión de líderes del G20 como tal. El G20, yendo a la primera pregunta que queda la segunda en este caso, el G20 ya hemos tenido más de 60 reuniones de grupos de trabajo, reuniones ministeriales, se ha venido trabajando durante todo el año. Entonces hay un cuerpo de acuerdos que se han ido alcanzando en todos los ámbitos. Vos sabés que el G20 trata temas tan variados como finanzas y macroeconomía, que es lo que
depende de los ministerios de finanzas, de los gobernadores de bancos centrales, y en el canal de Sherpas, ¿cómo se llama? Temas de educación, empleo, digitalización, economía digital, agricultura, comercio, anticorrupción, cambio climático, hay una salud, hay una agenda muy grande. Y esa agenda que se ha ido trabajando durante todo el año se ha ido plasmando, como decía antes, en consensos en esos ámbitos. Y eso es lo que va a formar la declaración de líderes que está elaborando la Argentina. Nosotros creemos que debe reflejar el trabajo que ya se ha hecho y ya se ha acordado entre los países. Quienes nos están viendo, que nos están escuchando, dice Pedro Villagra Delgado, Sherpa del G20. ¿Qué es ser el Sherpa del G20? Yo siempre digo, ya lo he dicho muchas veces esto, lo primero que tenés que hacer cuando te designan Sherpa es explicarle a tu familia qué sos. Claro. Porque vos en mi caso, tengo 41 años de diplomático. Te ven raro, diplomático, vicecanciller, de golpe Sherpa. ¿Qué te pasó? Esa es la primera pregunta. El Sherpa es porque es una palabra nepalesa, ¿no? Que son los que hacen de vaquiano y de porteadores en los ascensos al Himalaya. Entonces, la palabra que usaron desde que se creó esto del G20 a nivel de líderes es tomado de lo que se llamaba el Sherpa de los líderes del G7, que es el que hace el trabajo de fondo, que muchas veces, una de las razones porque somos funcionarios de la administración pública en nuestros países, pero no a nivel de ministros, porque los ministros tienen una agenda muy grande, y esto representa una carga importante de trabajo, por supuesto, es una gran experiencia, sobre todo ser el Sherpa de la presidencia argentina, es un privilegio que le estoy muy agradecido al presidente Macri que me haya puesto en esta tarea muy demandante, pero fascinante. Pedro, en este objetivo sherbaquiano de ser coordinador un poco de la cumbre, ¿es difícil coordinar a grandes potencias como por ejemplo China, Estados Unidos, Rusia, para ponerlas de acuerdo de alguna manera en un documento final donde van a haber posiciones muy diferentes, ¿no? El proteccionismo de Donald Trump, una posición muy distinta a ella, como es la apertura de los países europeos, de China. ¿Cómo se hace para coordinar todo eso, Pedro? La tarea de la presidencia del G20 es precisamente acercar posiciones. Y nosotros hemos dicho desde el primer momento, el lema de la Argentina para este año es construir consensos para un desarrollo equitativo y sostenible. Construir consensos porque en algún momento se quebró, en el tema de cambio climático se quebró el año pasado en Hamburgo, a pesar de la tarea extraordinaria que hicieron los alemanes de que la diferencia se redujese a un tema y no a 20 como había al inicio del proceso de la cumbre 20 días antes. Pero en el caso nuestro, la tarea que nos toca es actuar de amigables componedores, que lo hemos dicho, honest broker, como se dice en inglés. Y una de las tareas que yo creo que nos facilita de alguna forma eso es precisamente nosotros no somos uno de los países centrales a disputa. Nos afectan enormemente, como afectan a todo el globo. Posiblemente el hecho que nosotros tengamos la presidencia va a facilitar esos acuerdos porque si en la presidencia estuviese alguno de los principales afectados por ese tipo de disputas, obviamente sería más dudoso que pudiesen actuar como amigables componedores. Hasta ahora la verdad que hemos tenido la cooperación de todos los países, una cooperación extraordinaria, China y Estados Unidos, que son los que ustedes mencionaron, pero todo el resto del G20 ha trabajado con nosotros muy bien y aspiramos, hasta ahora hemos tenido consensos, como decía antes, en varios temas, incluido comercio. En comercio, en Mar del Plata tuvimos una declaración ministerial de comercio aprobada por consenso. No había ninguna declaración en materia de comercio consensuada desde la adopción de la facilitación de comercio en Bali en el año 2012. Así que eso no es la más ambiciosa del mundo, pero cuando la gente me dice a veces, bueno, pero claro, la agenda es un poco modesta, bueno, lo que está pasando en la realidad es bastante más modesto. Así que el solo hecho de marcar un paso hacia adelante en que se puedan empezar a encontrar los grandes actores, porque eso nos va a afectar a todos, creo que sería un logro muy importante del G20 y bueno, si se da bajo la presidencia argentina, obviamente que sería muy bueno. Pedro, estamos cerrando la entrevista, pero a ver, un tema central. Más allá de la reunión del G20, Argentina va a tener, digamos, el propio presidente Mauricio Macri, reuniones bilaterales con todos los líderes del mundo. Algunos hasta han pedido quedarse en nuestro país unos días más. Hay algunas visitas bilaterales de Estado, de las cuales por suerte el Sherpa no se ocupa, porque claro, eso ya no es G20, claro, eso es bilateral, claro, así que trabajo, espero que en esa, si tengo alguna participación, sea de tipo gastronómico sobre todo,
Pero por supuesto estamos siguiendo la agenda porque la agenda está vinculada con la agenda del G20 como tal, pero vamos a tener efectivamente, bueno, eso muestra la importancia que tiene la presidencia argentina del G20. Es decir, nosotros nunca hemos tenido, y no sé cuándo volveremos a tener, a todos los líderes, los más importantes del planeta, en nuestro país, pero además con nosotros coordinando, porque lo importante no es que uno hace lo que quiere cuando tiene la presidencia del G20, pero básicamente el liderazgo de los temas que se han ido tratando ha sido el liderazgo de la Argentina. Es decir, como dirían los chicos, yo tengo el joystick y pues eso permite influir en la agenda en la medida en que uno lo haga de una manera positiva, de una manera sensata, de una manera que tome en cuenta los intereses de todos los países que están sentados en torno a esa mesa. Y en algunos casos nosotros hemos hecho las que llaman actividades de contacto con países que están fuera. Por ejemplo, mi primer viaje fue al África, a Addis Abeba, para hablar a través, los sudafricanos nos acompañaron en ese proceso, para hablar con los países africanos que no están sentados en torno a esta mesa, no solamente para contarle lo que estamos haciendo, sino para escuchar qué es lo que el resto del mundo le puede resultar útil que el G20 haga. El presidente Macri ha dicho que el nuestro es una visión desde el sur, de países en desarrollo y sobre todo de América Latina y el Caribe, y eso es lo que estamos haciendo, tratando de hacer al menos. Seguro. Pedro Villagra Delgado, muchísimas gracias por esta participación. Es un gusto tener un Sherpa del G20 aquí con nosotros. Muchas gracias. Seguimos aquí en Diplomacia Parlamentaria. No se vayan. Si uno tiene que dividir en temas lo que fue esta cumbre de parlamentarios del G20, uno de los temas centrales fue el empoderamiento de la mujer. Así es, y también equidad de género. La mujer muy presente en esta cumbre de parlamentarios del G20. Por supuesto está presente la mujer en todos estos debates. En la cumbre del G20 también lo va a estar y lo estuvo a lo largo de todo el año. Con los temas culturales, con las diferencias que hay entre países y regiones, este debate fue central también en el Senado de la Nación. Por supuesto, y lo seguimos como siempre en Diputados Televisión. Creo que el primer rol que tenemos que reivindicar las mujeres es precisamente que se nos escuche, que se nos tenga en cuenta, que se nos dé la oportunidad de participar en los paneles al más alto nivel en cualquier tema. Y en particular en el tema del comercio internacional es fundamental empoderar a las mujeres. No podemos defender un comercio inclusivo si no damos la oportunidad a que las mujeres, que somos la mitad de la población, podamos ser capaces de beneficiarnos de los acuerdos comerciales y de formar parte de las cadenas de valor global. Y verdaderamente me fui encantada de ver la capacidad de las mujeres en Argentina, su capacidad de organización, su capacidad de iniciativa, su capacidad de implicación, su emprendimiento. Y la verdad es que esa es la manera de poder desarrollar una sociedad que, de cara a que sea más inclusiva y a que las mujeres tengan el papel que les corresponde, ¿no? Los representantes o jefes financieros siempre son varones. Y que actualmente están tratando de hacer una política absolutamente pro ingreso de la mujer a los sectores de toma de decisiones, tanto privados como públicos. Entonces yo estoy muy contenta porque veo que hay mucho más consenso, por lo menos en la política y en la dirigencia política de estos países, y en avanzar con el tema del ingreso de la mujer a los distintos lugares de toma de decisión que impactan en la sociedad entera. Es interesante que esté presidido por una mujer, que sea una mujer latinoamericana, no es menor, realmente a veces parece que llama la atención. Yo, y esto es una opinión personal, lamento, aunque celebro de una manera bastante modesta, que haya una interpelación en los discursos y que sea necesario en todos de poner el tema de la perspectiva de género en las agendas, que sean involucradas las mujeres al menos en la formalidad. Esto no pasaba el año pasado, así que yo lo veo como un buen avance, como algo para celebrar, insuficiente. Making Indian women very strong.
especially she should be educated, she should be technically qualified, and also she should participate in decision making. That's why in Indian Parliament we amended our constitution to give 50% reservation to women in local bodies like in countryside panchayats, village panchayats we call, and also in urban local bodies. The more than 55% of the women are elected representatives in India, in rural India and also in urban India. Acabamos de tener un panel donde yo participé de empoderamiento de las mujeres, algo que yo creo que es fundamental en los foros parlamentarios si queremos jamás que los países tengan desarrollo. Claramente un país que quiera tener un mayor crecimiento económico tiene que tener un mayor empoderamiento económico de las mujeres y por tanto creo que rescato lo importante que es este tipo de encuentros de distintos países con distintas realidades, uno ha avanzado más en una materia versus otro, pero muchas veces conocer cómo hemos avanzado y tomar ideas de otros tiene que ver con estar acá. Nuevo bloque de diplomacia parlamentaria. ¿Acuerdos habrá? ¿Acercamientos entre las diferentes posturas que tienen en las discusiones en el marco de la reunión de los legisladores del grupo del G20, pensando en la reunión de los ejecutivos del G20? Es uno de los interrogantes a lo largo de las diferentes jornadas que se viven en el Parlamento Nacional, Martín. Así es. Bueno, y tenemos el agrado de tener una presencia muy especial en el día de hoy. ¿Querés presentarla? Baronesa Hopper, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Encantada de estar otra vez aquí en Buenos Aires. Tiene la particularidad de ser, además de pertenecer a la Cámara de los Lores, estar en la discusión de los grupos de amistad entre la República Argentina y el Reino Unido. Exacto. Aquí en Argentina hay un grupo de amistad, bueno, un grupo en el Congreso y otro en el Senado. Nosotros tenemos un grupo de amistad para las dos cámaras del Parlamento, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Trabajamos juntos en cuanto a este grupo de amistad y tenemos reuniones frecuentes y si viene un grupo como el año pasado, hemos recibido un grupo del grupo de amistad aquí, desde aquí, con el liderado de Federico Pinedo y de vez en cuando si viene, como la semana pasada hemos recibido el ministro de Asuntos Exteriores, señor Fauri, aquí. Él vino a Londres y hemos recibido a él en nuestro Parlamento. Baronesa, en los debates que se dieron aquí en esta cumbre de parlamentarios del G20 y en lo que va a ser en la cumbre de presidentes, jefes de Estado del G20, impera una mayoría donde se plantea el multilateralismo y la apertura comercial en el mundo contra aquellos que plantean el proteccionismo. Dado el Brexit y cómo está planteado el Brexit en Gran Bretaña, ¿sería una postura que iría el multilateralismo en contra de lo que hoy está planteando Gran Bretaña? ¿Sería algo que ustedes apoyarían? ¿Cuál sería un poco la idea del Reino Unido en este aspecto? Bueno, debo empezar diciendo que he votado para quedar como miembros de la Unión Europea y no me gusta tanto la idea de salir, pero estamos donde estamos y tenemos que intentar de arreglar un acuerdo que nos da una relación especial con la Unión Europea, pero que nos deja con libertad de formular acuerdos con otros países, quizás bilaterales, o en cuanto a Argentina, por ejemplo, creo que tenemos
que negociar con Mercosur más que los países individuales. Pero como somos un trading nation, como decimos, es que tenemos que buscar siempre acuerdos con países o grupos de países o regiones para el futuro. Eso es el futuro, porque tenemos un comercio global ahora. Hay que concentrar en eso. ¿Ustedes prefieren estar, digamos, en las conversaciones y en las negociaciones, principalmente comerciales, con bloques políticos, bloques económicos, como puede ser el Mercosur, o país con país, que sean acuerdos de libre comercio entre Argentina e Inglaterra? Es siempre más fácil hacerlo con un solo país. Entre dos países el acuerdo es más sencillo, pero creo que según las reglas de Mercosur, Argentina no puede entrar en un acuerdo bilateral. Tiene que ser todos los países de Mercosur, como nosotros hasta ahora en la Unión Europea, en las reuniones del, ¿cómo se dice?, the World Trade Order en Ginebra, no hemos podido tener una voz separada. Ha sido siempre la voz de la Unión Europea representando todos los países miembros de la Unión Europea. Y no sé cómo funciona aquí en cuanto a Mercosur, pero... Baronesa, ¿cómo calificaría hoy las relaciones entre la Argentina y Gran Bretaña, teniendo en cuenta después de muchos años por ahí que estuvimos, sobre todo durante el kirchnerismo, que hubo unas relaciones bastante tensas? ¿Cómo calificaría hoy las relaciones y cómo encuadraría el conflicto de las Islas Malvinas en este contexto de nuevas relaciones bilaterales? Bueno, la mayoría de gente en Gran Bretaña quieren tener buenas relaciones con Argentina. Y la única manera de adelantar las relaciones es de decir, como hemos dicho ahora, con el nuevo presidente aquí, es que dejamos aparte esta cuestión de la soberanía de las islas, pero vamos a hablar sobre temas donde podemos cooperar y entrar en acuerdos o... ¿Qué temas, por ejemplo? Bueno, hay temas culturales, por supuesto, pero también en cuanto a educación o a comercio. Tenemos mucho interés en los productos agrícolas de Argentina y sobre todo, hay que decir, en cuanto al buen vino de Mendoza. También. Sí, ¿Se lo ha son muy probado populares. en estos días que ha estado en Buenos Aires? Un poco, sí. Un poquito. ¿Los empresarios del Reino Unido miran a Argentina, lo tienen en cuenta como para futuras inversiones? Sí, tenemos en los dos países cámaras de comercio. En Gran Bretaña tenemos un British Argentine Chamber of Commerce y aquí hay también una cámara de comercio, pero británico, argentino-británico. Y los dos hacen, visitas con grupos de industrialistas o empresarios y para buscar oportunidades. Y creo que eso va a incrementar y entre las dos embajadas también, porque nosotros tenemos un muy buen embajador de Argentina en Gran Bretaña, en Carlos Cesale, y aquí nuestro embajador británico es muy trabajador también, y Mark Kent, y entre los dos podemos encontrar oportunidades y lo más que podemos hablar entre grupos individuales y
entender que hay oportunidades para nosotros aquí en Argentina en cuanto a energía, por ejemplo. Eso también es muy interesante, sobre todo energía alternativa. Y hemos hecho mucho progreso en Gran Bretaña en cuanto a los renovables, se dice, ¿no? Baronesa, para ir cerrando, ¿qué espera Gran Bretaña de esta cumbre de parlamentarios del G20? ¿Qué esperan de la cumbre de presidentes del G20 con respecto al documento final, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido la experiencia en Londres de tener una reunión igual, pero hace 2009. tiempo, sí, en el momento del gobierno socialista en Gran Bretaña. Bueno, no sé exactamente cómo va a salir la comunique final, pero creo que va a decir que deben continuar en cooperación y deben también mirar a nuevos miembros posibles, porque la G20 ahora, después de 10 años, bueno, el mundo ha cambiado y hay otros países como, por ejemplo, Polonia, es el número 9 en la lista de países ricos, pero no es miembro del G20. Así, ellos tienen que pensar en eso para que... y tienen también que pensar en el lado social. Hasta ahora creo que han concentrado en fomentar posibilidades comerciales, pero hay otras cosas como educación y creo que es Argentina que se interesa mucho en empujar educación como una parte de la conversación, de la discusión, Muy bien, baronesa, le agradecemos mucho su presencia aquí en nuestros estudios. Gracias. Bueno. Nos vamos a ir a una pausa, Martín, y enseguida más de este especial que tiene que ver con la cumbre de los parlamentarios del G20. El tema lo planteó la República Argentina para discutir en la reunión de jefes de Estado del G20. Estamos hablando del futuro del empleo, pero fue también, claro, tema central y de previo a esta cumbre, la reunión de los parlamentarios del G20. Así es, y fue tema también de debate, Fernando, el tema del comercio y, por supuesto, dentro del tema del comercio, la puja que hay a nivel mundial entre proteccionismo, multilateralismo y, bueno, este debate Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea y, por supuesto, Argentina como mediador de alguna manera de todo esto. Claro, y estos son, en definitiva, las opiniones que dieron los diferentes protagonistas de la cumbre de parlamentarios. Estamos muy claros de la necesidad que se vive hoy en el planeta para generar mejores condiciones económicas y financieras para las personas a quienes representamos. Los cambios tecnológicos, la crisis financiera desde 2008, hoy nos demandan tener un rol mucho más activo y buscar nuevos modelos de desarrollo. Me parece que hoy la Unión Interparlamentaria, los legisladores de todo el planeta tenemos ese gran reto, lograr que los compromisos globales se traduzcan en soluciones locales, y eso es lo que estamos trabajando estos 2 días. Senza i parlamenti, senza i popoli, i parlamenti rappresentano i popoli, i governi non possono operare efficacemente. Tutti questi problemi, l'1% della popolazione mondiale detiene più ricchezza dell'altro 99% tutto assieme. Un problema di disparità, un problema di guerre, Siria, Libia, Yemen, la situazione del Venezuela, cioè un mondo in cui molti scappano dalle guerre e diventano rifugiati, per cui la povertà, la sicurezza,
la pace, e devo dire abbiamo tanti problemi, e l'ultimo, ma non meno importante, mettere la tecnologia e l'innovazione al servizio dell'uomo e non contro l'uomo. Hanno un limite, devono sempre averlo, l'uomo, cioè devono essere al servizio dell'uomo e non disumanizzare la società. Los temas que ha incluido Argentina para la reunión del G20 es el tema del empleo. Hay una revolución, que es una revolución tecnológica con respecto a la empleabilidad, y hay un salto que nos permite pensar que en el futuro vamos a tener una crisis de empleo muy importante, donde tenemos que ver cómo hacemos para integrarnos en el mundo, principalmente Argentina, pero además dialogando con los diferentes países para ver cómo articulamos mejor nuestras competencias y nuestras ventajas. Cada país tiene ventajas competitivas y comparativas, y eso tenemos que lograr articularlo de forma tal que el avance de la tecnología no impacte directamente en la generación de empleo. Diferentes legisladores, diferentes culturas, diferentes costumbres, Martín, diferentes propuestas, ¿no? Así es, por supuesto, porque de esto se trata el foro de parlamentarios del G20, de todos los que están presentes aquí, y lo tenemos hoy aquí en los estudios de diplomacia parlamentaria, Min Kim-Buk, quien es miembro de la Asamblea del Parlamento de Corea del Sur. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a la Argentina. Thank you so much for being here. Welcome to Argentina. Thank you for having me. Bueno, y la primera pregunta básicamente es ¿cuál es la postura de Corea del Sur en el G20? ¿Cuál va a ser la postura de ustedes como parlamentarios en relación a este mundo que está cambiando, ¿no? Relativo al comercio, básicamente, y relativo a, por ejemplo, temas centrales como cambio climático. I believe the benefit of collective wisdom. As a parliament member, as a politician, we always think of all the agendas of local agendas, which affects the people of Korea. And, you know, I was curious what other people, other politicians from all over the world think of the agendas which is happening in their own country. We gather here for the benefit of all the people in the world as a whole, and I take this chance as a very beneficial one because I can have the knowledge of the politicians from other parts of the world. Cree que esta oportunidad del P20 es una oportunidad para todos los parlamentarios del mundo, pero también especialmente de Corea, de saber la sabiduría colectiva de todos los parlamentos, qué es lo que tienen para contar de sus propios países y lo que piensan ellos, y cree que eso, poder acaparar toda esa sabiduría, la puede llevar a su país también y transmitirla. Quería preguntarle, estas reuniones de parlamentarios del G20, si serían importantes hacerla año tras año, que coincida previo a las reuniones de los jefes de Estado del G20. We have different levels of meetings happening, you know, every year, actually every month in Korea. People are coming there and having conventions on a different level. As for the parliamentary level, we have our committees and we discuss all these separate agendas, issues from our own perspective, you know, almost every day. As for me, I am in the committee of construction and transportation, and we are, you know, we have lots of hearings on different issues about construction and transportation. Él pertenece a los comités en su país de transporte y construcción específicamente, y dice que en ese sentido se reúnen todos los días para tratar temas específicos de transporte y construcción, pero a su vez en su país también a diferentes niveles se reúnen, tienen reuniones por mes sobre estos temas. And let me add something for the benefit of this program.
the part I was very much interested in was the achieving substantial trade and trade with the participation of small and medium-sized enterprises and venture companies in the global value chain. Small and medium-sized enterprise, they have many disadvantages compared to the conglomerates. So they are they take a very big portion in this industrial arena, and they should be envisioned. I mean, they should be in the chain of the value chain of global size. So it is essential to hold them as the main actor of this movement, and to have that, it is essential to foster the small and medium enterprises and venture companies that play a pivotal role in the provision of jobs and generation of income. And to do that, we need a e-commerce platform, which is common to all the enterprises, so that they can come to that platform and have the essence and benefits of the sustainable world, growth goals. Perfecto. Dice que está muy interesado en el tema de las pymes, las empresas pymes en la cadena global de valores. Dice que ha comparado con las grandes empresas, tienen muchas desventajas, entonces hay que poner el foco en ayudar a las pymes, porque como todos sabemos, generan puestos de trabajo, agregan valor y redistribuyen la riqueza. Le parece que necesitan seguir trabajando en el tema de lo que es el Internet, el intercambio de bienes y servicios a través de Internet y ayudar a las pymes en esas plataformas. Ok, bueno, Mr. Min, thank you. Gracias. Muchas gracias. Florencia, gracias. Hasta aquí estos especiales de diplomacia parlamentaria dedicados a lo que fue la cumbre de parlamentarios del G20, ya pensando dentro de pocos días, pocas horas, lo que va a ser la cumbre de jefes de Estado del G20 también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Martín Di Natale. Fernando Fracchelli, por supuesto, seguimos de cerca todo esto y se vienen días muy movidos, porque van a estar los 20 jefes de Estado del G20 aquí en Buenos Aires, en esta cumbre de presidentes, por supuesto trabajando muchos de los temas que se desarrollaron en esta cumbre de parlamentarios del G20 aquí en Buenos Aires y que nosotros seguimos, por supuesto, por Diputados Televisión. El interrogante, Martín, si lo que resolvieron los legisladores del G20 se va a trasladar a los jefes de Estado del G20 dentro de pocos días aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Ahí estamos.